Buenos días, buenas tardes a todas las autoridades, vicepresidenta Epsi Campbell, Jorge Villalobos, representante del alcalde de San José, nuestra embajadora Roselia Barajas, Rosana Shafini, directora ejecutiva de la Fundación México Sin Fronteras, Gregory Feij, los artistas, que ya vieron qué lindo. Saludos muchísimos a todos los rectores del Consejo Nacional de Rectores, a los invitados especiales, a la comunidad mexicana, a los medios de comunicación, a las autoridades varias, a todos muchas gracias. Y voy a leer algunas palabras, a lo mejor nos aburro, espero que no. Pero como dijo la vicepresidenta, pues yo soy obcecada con saber más de Rogelio. Entonces traigo algo más en esta ocasión para compartir. Pues bien, jamás imaginé que seguir los pasos de don Rogelio Fernández Güell nos reuniese el día de hoy a académicos y personalidades. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes cómo hallé a este prócer costarricense. La historia, hay que levantarla, La historia de esta patria y la historia de la nuestra. Si es que no puede estar. La historia comenzó, y la de nuestras patrias, haciéndose preguntas. ¿Qué vemos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede acontecer en nuestras vidas, en nuestras naciones, en nuestras comunidades, en el mundo, más allá del mundo, en el universo? Yo no soy de profesión historiadora, es preciso ponerlo por delante, pero por razones metodológicas siempre recalco la historia de los textos que estudio. Hace más de un lustro leía con sorpresa en un compendio historiográfico sobre la Revolución Mexicana de 1910 que un poeta nicaragüense, su nombre es Solón Arguello, gritaba a un pueblo distraído, casi frente a la Alameda, que ayudase a evitar el derrocamiento del presidente Francisco I. Madero el 18 de febrero de 1913. Quienes lo oían se seguían de largo. Eran los días más horrendos que vivía la Ciudad de México, llena de cadáveres y fusilería, militares, policías, estado de sitio, bombardeos y desconcierto. Mi pregunta simple, sencilla, quizá la de cualquiera, fue: ¿qué hace un poeta extranjero defendiendo a un presidente mexicano? A esta siguió: ¿quién quiere matar a un presidente y por qué? Enseguida, otras más específicas. ¿Cómo fue que asesinaron a Francisco I. Madero, elegido por el voto mayoritario de los mexicanos y el presidente más demócrata que hemos tenido? ¿Cómo es posible que haya un pueblo que se siga de largo como si nada ante un golpe de Estado? ¿En verdad un pueblo puede mantenerse absorto ante una calamidad tan grande? Pues bien, son preguntas simples que en mentes en ascuas como la mía se volvieron pesquisas. De Solón Argüello me bebí todo, publiqué todo cuanto he hallado. Y encontrándole, apareció Rogelio Fernández Güell, otro poeta que, amigo del presidente demócrata, luchaba en el ocaso del régimen maderista contra tal ignominia. Golpe de Estado, crimen y fin de una gloriosa etapa democrática de México. A la fecha me he bebido todo y he publicado casi todo cuanto he hallado sobre el paisano de ustedes. En aquellos años, a Argüello y a Fernández Güell los buscaba por separado, pero ellos iban juntando gracias a los documentos que hallaba, los periódicos que consultaba. Y pronto supe que eran amigos y hasta compadres, porque Argüello fue testigo ante el registro civil del segundo hijo de don Rogelio, nacido en la Ciudad de México. Juntos estuvieron en publicaciones, en el gobierno y en la revolución. También juntos y leales permanecieron al presidente Madero. De este modo, la sorprendida fui yo. Concluí que cuando se atenta contra la paz de las naciones y sus derechos, no hay nacionalidad, hay causa. El primer trabajo de investigación que publiqué en 2016 fue precisamente la biografía de ambos, bajo el título Dos revolucionarios a la sombra de Madero. No hay texto sin contexto, repite la hermenéutica, y para conocer la obra de ambos, me era indispensable aproximarme a sus vidas y a los entornos en los que les tocó proceder.
A principios del siglo XX, las vidas de aquellos y aquellas eran agitadas. Ponían su euforia juvenil en todo lo que realizaban. Eran vanguardia absoluta en la política, la diplomacia, el periodismo, las letras. En 1913, por ejemplo, Fernández Güell era padre de 3 hijos. Había dirigido 4 periódicos, 1 en Costa Rica y 3 en México. Había sido cónsul de México en Baltimore, jefe de publicaciones del Museo Nacional y nada menos que director de la Biblioteca Nacional. Además, en su haber habían sido impresos innumerables artículos periodísticos y había publicado un libro con el título El moderno Juárez, estudio de la personalidad de don Francisco I. Madero de 1911. Don Rogelio tenía para 1913 30 años. ¿No les parece mucho para tan corta vida? Repito, vidas agitadas, vidas a prisa, vidas de entrega. Así fueron las de muchos de la época. Una gran generación de hombres y mujeres colosales que arriesgaban todo por la causa que defendían. Y quiero enfatizar que esa causa llamada democracia y que hoy nos es tan común oír, en aquel tiempo era de alto riesgo, casi de vida o muerte. Tan así que Argüello y Madero fueron asesinados ese mismo año de 1913 y Fernández Güell 5 años después, en 1918. Para este trabajo fue muy útil la biografía de Eduardo Oconitrillo, titulada Rogelio Fernández Güell, escritor, poeta y caballero andante, de 1980. Las investigaciones prosiguieron. En 2017, la revista Estudios de Costa Rica publicó mi trabajo que llevó por título Madero, un santo, a geografía espírita liberal en un escrito de Rogelio Fernández Güell de 1911. Ahí descubrí la amistad Fernández-Madero y la mutua militancia en el espiritismo, doctrina o religión que en aquellos tiempos pertenecía a una élite ilustrada y que lejos estaba de ser considerada por sus adeptos como una charada, sino como una ciencia. Por cierto, una de las canalladas más grandes de la prensa mexicana contra Madero fue burlarse de él por ser espírita y poner en tela de juicio que era posible hablar con los difuntos y recibir guía de ellos, cosa que para mí es un enigma y de lo cual me abstengo de opinar, porque en otros órdenes muchos creemos en cosas que nunca hemos visto, como en Dios. En 2018 pude por fin publicar en México ese gran testimonio de Rogelio Fernández llamado Episodios de la Revolución Mexicana. La primera edición data de 1915 en la imprenta Trejo Hermanos de San José. Fue hasta 1973 que Víctor Manuel Arroyo lo recuperó aquí, edición que fue importantísima para mi trabajo y que se conociera en México en el centenario del asesinato de su autor. Este rescate literario lo acompañé con un prólogo que titulé Retratos de una tragedia y agregué todas las fotografías que contiene el volumen original que no aparecieron en el trabajo de Arroyo de 1973. Y así, el 15 de marzo de 2018, al conmemorarse el primer centenario luctuoso de Rogelio Fernández Güell, en la ciudad de Puebla, México, nos reunimos varios colegas universitarios abordando el legado de nuestro personaje. Esta jornada, que se conoció en Costa Rica, fue el inicio del proyecto titulado Rogelio Fernández Güell, Política, Testimonio, Poética y Heroísmo, bajo el sello de la Universidad Nacional de Costa Rica, al que se sumaron algunos pares académicos de este país y lo vamos a presentar en la tarde. Mi aportación en este volumen se llama Episodios de la Revolución Mexicana de Rogelio Fernández Güell, un testigo de primera línea del ascenso, apogeo y descenso del maderismo. Este es el resultado del trabajo bilateral México-Costa Rica que desde 2018 hemos hecho en honor a don Rogelio. A la reedición de su gran crónica sobre la Revolución Mexicana siguió un artículo titulado Un cercano amigo de Francisco I. Madero, que me publicó una revista costarricense, Temas de Nuestra América, primero publicado en 2017 y después en 2019 recogido en el libro Exilio y Presencia, Costa Rica y México en el siglo XX, coordinado por Maribel Soto Ramírez de la editorial de la Universidad Nacional.
En octubre de 2019, la revista Cultura publicó mis palabras de agradecimiento al recibir la Orden de Mérito Morista por la Academia Morista, donde hago también un sentido agradecimiento al legado del poeta. En aquella ocasión, también inauguramos la exposición La Cólera Celeste en la Biblioteca Nacional. En todos los trabajos antes citados, me he enfocado en la biografía de don Rogelio y sus aportes a la política mexicana, su labor consular y en la administración pública. Su perspicacia y agudeza como periodista y articulista y su amistad con Francisco I. Madero. He dedicado menos a sus exposiciones filosóficas, no todas de corte espiritista y casi nada a su obra poética. Y es acerca de esto último, la poesía, por la que inicié todas las búsquedas sobre los periodistas y poetas que participaron en la Revolución Mexicana. Miren, nada más es lo que he dejado para el final. Actualmente pretendo hacer una antología lo más completa posible de su obra poética. La tarea no ha sido fácil. Una del trabajo ha consistido desde 2017 en ir acopiando estos materiales en los periódicos y en las revistas. El único poemario completo, preparado por él, que yo conozca, se llama Lola, Romance de Costumbres Nacionales, de 1918. Y aunque todo indica que él supervisó la impresión, no pudo conocer la versión final a causa de su asesinato por órdenes de Federico Tinoco. Es curioso, porque parecida suerte corrió otro que don Rogelio menciona en mi testamento literario. En enero de 1913 se imprimían los pliegos de uno que se llamaría Los Andes y otros poemas, y cuando vino la decena trágica que Josefina MacGregor bien ha corregido y llamado Quincena Trágica, el golpista Victoriano Huerta mandó detener todos los trabajos de impresión del Museo Nacional de Arqueología, el cual iba a ser la casa editorial. Como sea, esta decisión, aunque a los buscadores de poemas viejos nos duela, terminaría siendo el menor de los problemas de los maderistas, porque el nuevo régimen militar se entregó por entero a perseguir a los adeptos políticos del presidente caído. Fue así como asesinaron al nicaragüense Argüello y decenas más de simpatizantes. Otros fueron encarcelados, incluidos, por ejemplo, diputados, o optaron por huir o exiliarse. Todo lo que don Rogelio tenía en casa fue requisado. Pudo huir con su esposa e hijos, pero no logró llevarse consigo libros, papeles, manuscritos ni enseres personales. Menciona Rogelio la existencia de un poema en 3 cantos llamado María y otras composiciones, pero no existe un poemario que él haya publicado y no he encontrado a María, por cierto. Hasta ahora este trabajo hormiga de recopilación me ha permitido hallar varios. En México, cuando menos, aparecieron versos suyos en estos periódicos: El Tiempo, El Amigo del Pueblo, La Época y Nueva Era. Los títulos hallados son Tierra en el Tiempo, 1907, A la Paz, soneto dedicado al presidente electo Francisco I. Madero, En América, El Brindis de Petronio, Canción, En la Sierra, La Amenaza del Cíclope, A la Conservación de la Paz en América y María Magdalena, del cual ya tenía una versión previa publicada en Costa Rica en 1905, y Canción de Amor en la Playa, que pudieron leerse en La Época. La Época lo dirigía él. En revistas costarricenses se ha hallado varios. En la Pandemonium, por ejemplo, publicó en 1903 los poemas Luz, Luz, más Luz, La Calumnia, La Leyenda de Boruca. En Páginas Ilustradas, ambos de 1905, el relato Cristo y Quijote y el poema María Magdalena. Esta última pieza se imprimió, como les dije, en el periódico La Época de México. Y de 1906, El Mirador de América. Por su parte, en la revista Acacia, revista masónica, se publicaron en 1905 los versos Mitos Bíblicos, que dicha publicación volvió a imprimir en 1921. Tras su muerte, esta misma revista estampó entre 1920 y 1921 el mito de Adán, el pecado de Adán, el mito de Caín y Abel, los ensayos, varios mitos de la Biblia de 7 páginas y el diluvio universal de 9. En la revista Fígaro de 1915 salió el poema Sol de Sangre, mientras que en Atenea de San José, después de su muerte en 1918, La Loa a Costa Rica, La Elegía, Cuando yo muera,
y La leyenda del Cíclope, los dos últimos aparecidos en México en 1912. Sobre este último, La leyenda del Cíclope, quiero hacer este mínimo comentario. Fue dedicado a su primo Tomás Soleil-Well. En México, hago notar, había publicado una variante con el mismo tema titulado La amenaza del Cíclope, pero dedicado a su amigo Solón Argüello. Por último, de estos poemas sueltos, en El Salvador, la revista del Ateneo publicó El retrato de Darío de 1916, mientras que en España, de los que he podido localizar, salieron en 1905 y 1906 El Quetzal y al conde León Tolstoy en la revista Álbum Iberoamericano. La investigadora mexicana Marta Celis de la Cruz también hizo sus hallazgos en El Siglo Espírita, después llamada Helios, la cual dirigía para febrero de 1913, y cuya dirección también abandonó súbitamente por la persecución gubernamental contra los maderistas. Este era, como su nombre lo sugiere, la publicación de los espiritistas mexicanos. De la pluma de nuestro autor salió el relato Los Héroes, un texto que no he podido localizar, y 9 poemas todos de 1911, mas no todos inéditos. Sus títulos: A una madre, Pluralidad de existencias, Jueces y ejecutores, El idilio, Libertad, Egeu, Fugaces, Póstume, Dios y otra vez Cuando yo muera. El propio Rogelio, al enlistar sus poesías filosóficas en 1918, mencionó las 5 últimas, a las cuales sumó Gritos de angustia, La visión, Contemplación 1, Contemplación 2, Contemplación 3. Se construye una iglesia, a Kardec, a Próspero. Además, ante la tumba de Manuel Aragón, a la memoria de doña Amalia Domingo Soler, Contraste, mi epitafio. Voy a hacer cuentas. He encontrado, pues, todos los contenidos en Lola, Romance de Costumbres Nacionales, y 29 poemas sueltos en periódicos y revistas de México, Costa Rica, El Salvador y España. Siguen sin aparecer 12 piezas que él enlistó en mi testamento literario, si recuerden, se llama el documento de corte filosófico. En este documento que he referido, quizá persuadido de su futuro, escribió: he escrito mucho, he proyectado más, y solo lamento desaparecer antes de haber hecho algo que valiera la pena. ¿Quién sabe? Puede que de vivir 100 años tampoco hubiera realizado nada digno de memoria. A lo menos réstame el consuelo de que ningún Homero ni Lucano fenece, y ese mismo consuelo debe quedarle a las generaciones. Lo siento por los tipógrafos e impresores a quienes hubiera dado algún trabajo. Con este largo prolegómetro entro pues a la poética de Rogelio Fernández Güell. Esta es una región no estudiada en la geografía del costarricense. No voy a explicar mucho, pero menciono que fue uno de los principales exponentes del modernismo costarricense. Su esfuerzo más grande fue adaptar la voz costarricense, el tono y el habla de ustedes a sus versos. Todos sabemos qué particularidad tiene el acento en cada región, en cada país, aunque sea la misma lengua. Y querer distanciarse del buen habla, como se llamaba entonces al castellano, y que emulaban todos en América a principios del siglo XX, siguiendo incluso las pautas de la Real Academia Española de la Lengua, era una tarea difícil. Todos somos hispanoparlantes, exclamaban los modernistas, pero en mi país o en mi pueblo hablamos con este o tal acento, según aclaraban. Y el acento, todos ustedes lo saben, determina el ritmo de los versos. Y sin ritmo no hay poema. Unos ejemplos extraídos de su libro Lola. El uso de localismos como ñor por señor, do por donde, tenés por tienes, el vide por vi, la juida por huida. Más de las lindas palabras costarricenses, o al menos de San José. Las cholitas, el bolonio, la flor de uruca, la flor de itabo, que también se come o se comía. Mistela, el guapil. Este tiene varias excepciones. Es sustantivo sinónimo de mellizo o gemelo, pero también es la escopeta de 2 cañones. También es un vocativo cuando se usa, por ejemplo, en la expresión parar la guapil, o sea, caerse. E incluso es un topónimo. Guapil es una población de la localidad de Punta Arenas. En Lola, su libro, a la manera modernista, también se hace honor a los lugares de América, ya no más París y Londres. Así, en el poemario aparecen Curridabat, Salitral, el río Tiribí, el puente de las mulas,
Pacaca, Puriscal, por mencionar algunos. Para quienes nos gusta escribir y leer poesía, sería todo un reto entresacar palabras costarriqueñas ticas del diccionario de costarriqueñismos que preparó Arturo Agüero Chávez en 1996 y hacer versos que sean sonoros, pero a la vez hagan sentido y tengan ritmo para emular el acento de ustedes. El resto de los poemas que he enlistado, quizá desde los títulos, les hayan permitido suponer algunas inquietudes poéticas de don Rogelio Fernández Güell. Espero no fallar a su memoria ni a ningún presente haciendo estas clasificaciones. Primera, fue un pionero del modernismo costarricense, aunque todavía con algunas herencias del romanticismo del siglo XIX y principios del XX, experimentando con métricas los ritmos y voces regionales. Segunda, hablamos de un poeta cristiano espírita, inquieto por desentrañar misterios del Antiguo Testamento en clave filosófica. Dedicó poemas a personajes variopintos como Allan Kardec, Amalia Domingo Soler, Francisco I. Madero, León Tolstoy, Víctor Hugo, Lord Byron. Combinación político-poética muy peculiar. No está de más afirmar y reafirmar que su cultura literaria era prolija, como lo demuestran todas sus obras, y que sentía una gran admiración por los revolucionarios franceses del siglo XVIII, así como por el movimiento liberal europeo del siglo XIX. Tercera, su visión americanista sin faltar respeto a España. Por aquellos tiempos era tema en la intelectualidad distinguir iberoamericanismo de panamericanismo, discusión quizá iniciada por José Martí. España era un país por el que don Rogelio sentía gran cariño, tanto por su ascendencia genealógica como por sus vínculos matrimoniales y amistades, como la que tuvo con el premio Nobel Jacinto Benavente. Y cuarta, su visión liberal y pacifista. En todo tiempo, Fernández Güell tiene en la boca las palabras paz, libertad, democracia. Esto encaja a la perfección con la doctrina propagada por Allan Kardec. Don del hombre es el libre albedrío. Si hay un dictador o tirano, es evidente que no hay ejercicio de la libertad. Si no hay libertad, no hay paz. Entonces, la paz se alcanza por la libertad, para la libertad. Solo la democracia garantiza libertad y paz. Entonces, a reserva de un análisis más extenso, don Rogelio llevó al campo de la literatura sus convicciones personales con un toque modernista. Hablemos de América, pero de una América libre, democrática, pacífica. Termino. En 1918, los americanos perdimos a un ilustre hijo, este hombre, un intelectual honesto, distinguido, un luchador, un utopista, que ofreció su sangre en aquellos tiempos dictatoriales de Tinoco para dejar a las generaciones venideras de Costa Rica y de América la defensa de la libertad y la democracia. Murió siendo diputado electo al Congreso Constituyente. Y hoy que recibo esta medalla con su nombre, me siento obligada a continuar luchando por una sociedad más justa, más igualitaria e inspirada en la paz, la democracia y el bienestar. Y aprovecho para irme con muchísima gratitud para felicitar a este hermoso país porque también celebra el bicentenario de su independencia. Nosotros de igual forma en México. Encomiar, como siempre lo hago, a este país por la fortaleza de sus instituciones, la democracia sólida que se ha visto amenazada tantas veces aquí en la región, en el continente, y que sigue firme y que sigue fortaleciéndose y robusteciéndose mucho. Saludarlos desde México, a ustedes en Costa Rica, a nuestros paisanos que viven aquí, y repetir que nuestras naciones ahora en paz se toman de las manos y honramos juntos a miles de héroes que nos dejaron las patrias que hoy tenemos. Enhorabuena México, gracias Costa Rica. Yo sí pienso también que somos la misma humanidad y solo es cosa de tomarnos las manos y seguir adelante por la senda de la paz. Gracias.